Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast con Ganadería La Indiana, líderes en la venta de ganado Holstein en Colombia. Hoy tenemos el honor de conversar con una figura emblemática en el mundo de la ganadería. La doctora María Eugenia, a sus 76 años, sigue siendo una pionera y ferviente defensora de la ganadería Holstein en Colombia. La doctora María Eugenia no solo es una experta en el campo, es una leyenda viva de que ha dedicado su vida a la protección de los animales. En este episodio, la doctora María Eugenia no solo nos va a contar acerca de su trayectoria en la ganadería, cómo empezó, cómo fue que llegaron a lograr grandes cosas, sino que también vamos a adentrarnos un poco en su vida personal. Nos va a contar cómo su ética y su pasión por las vacas ayudó y sigue ayudando a la ganadería y a la genética Holstein en este país. Bueno, hoy nos encontramos con la doctora María Eugenia y le vamos a hacer unas preguntas acerca de su vida personal. Iniciemos, doctora. ¿Dónde nació? En el Socorro Santander. ¿Cómo fue su crianza? Cuénteme un poquito más acerca de eso. Yo soy hija póstuma, me he criado mis abuelos. Mi papá era abogado y yo estudié Derecho posteriormente. ¿Alguna vez ejerció el derecho? Sí, lo ejercí por ahí unos 5 o 6 años y luego me retiré para dedicarme a las vacas. Ok, doctora. Y le tengo una pregunta. ¿De dónde viene ese amor por la ganadería, por los animales especialmente? Yo creo que por la familia de mi madre hay muchos ganaderos. Desde chiquita yo era detrás de las vacas, de los animales y me fui iba todas las vacaciones a una finca que tenía unos tíos en Venezuela. Siempre todas mis vacaciones pasadas, ahí me nació el amor por las vacas y por la raza Holstein. Ellos tienen una ganadería Holstein, una de las mejores de Venezuela, o tenían, porque ya los viejos murieron y ellos fueron como mis segundos padres. Entonces ahí yo desde chiquita nací con ese amor por los animales y especialmente por la raza Holstein. ¿Cómo fue llegar de tener ese sueño cuando usted lo veía en su familia a usted tenerlo? Cuénteme la primera compra y cómo llegaron a este mundo de la ganadería, usted siendo la propietaria. Pues yo me casé, mi marido no tenía no amor no diría por la ganadería, era abogado, ejercía la profesión, pero yo siempre con mi pasión por la ganadería, cuando podíamos ya casados, compramos esta tierra de la Indiana que fue la primera finca. Primero alquilamos una tierra para obtener vacas Holstein, sí. Ahí en Suba, y después compramos esta finca, la Indiana, donde nació la Indiana, en 1986, y ahí inicié yo con mis vacas Holstein, que traje de las que tenía en la finca arrendada, y aquí nació la ganadería Holstein. Okay. ¿Y por qué escogieron ese nombre de ganadería la Indiana? La Indiana la escogimos entre mi hijo y yo, porque en la India las vacas son sagradas. Y para mí no se sacrificaban hasta que se moría. Y era mi pasión tanto que yo no quería vender las vacas para matadero. Y entonces por eso nació la Indiana, que significa amor por la ganadería. Doctora, yo tengo entendido que usted le tenía tanto amor a sus animales que no era capaz de mandarlos al matadero, sino que venían acá los empleados y les hacían un hueco y las enterraban, ¿no? Sí, así es. Explíqueme un poquito más acerca de eso. No, yo tenía eso, nosotros hacíamos eso, yo enterraba mis vacas, no las mandaba a matadero. Los muchachos me empezaban a decirme, ay, doña María Eugenia, mire, no nos haga hacer ese hueco, que aquí vienen y se las compran, le dan una platica, y no nos haga hacer ese daño de ponernos a trabajar haciendo un hueco para enterrar una vaca, pues muy grande. Duré mucho tiempo que las enterraba hasta que al fin las empecé a vender. Bueno, doctora, y cuénteme cómo fue esa conformación de la genética de la primera Indiana. ¿Quién le compraron el primer lote de ganado? ¿A qué ganadería? Sí, Nosotros, pues Diego estudiaba en La Salle con unos muchachos, compañeritos de él que tenían ganadería. Ahí empezamos y le compramos las primeras vaquitas porque ellos estudiaban con Diego en la universidad, en la misma ganadería. Después compré las primeras vaquitas y después empezamos ya a comprar, entonces ellos estaban afiliados a la Holstein. Entonces ahí empecé a conocer que eran vacas, que era la Holstein y que se registraba el ganado. Ya una vez hecho esto, los primeros ganaderos que le compramos fue a Carlos Herrera, a Leticia Uribe y a Álvaro Durán.
de los 3 ganaderos más De importantes los más que hay en el importantes que país. había en el maíz, sí. Y cuénteme, alguna vez yo le escuché una historia que la primera o de las primeras veces que usted fue a comprar ganado, pensaba que le habían vendido ganado viejo porque no tenían dientes. Cuéntenos ¿Usted un cómo sabe poquito. eso? Ay, doctora, porque es que mis informantes son muy buenos. Cuéntenos Ay, esa yo no historia sé, que es muy me tiene buena. aterrado. Entonces, no, sí, yo en la revista de la Hosten, que nos dice las mujeres se pusieron las botas, yo estaba muy recién entrada a la Hosten, dimos unos conceptos y entonces decía que yo ignorante, cuando vi las vacas y unas vacas que compramos, le abrí la jeta a una vaca y vi que no tenía dientes en la parte de arriba y dije, uy, nos engañaron, nos vendieron unas vacas viejas porque ya no tienen dientes. Esa es la historia que yo ya la había publicado en la historia, en la revista La Host. Y cuéntenme cómo fue entrar a esa asociación, que siempre me han dicho que antes era muy difícil entrar porque eran familias muy selectas. La asociación Holstein era una asociación de la élite colombiana. ¿Cómo fue que usted pudo entrar? Sí, Cuénteme. no, eso es cierto. La Hosten decía que entrar a la Hosten eso era, mejor dicho, era muy seleccionado el personal porque ellos tenían prevenciones en todo el mundo, todo era, en las tierras en general de la sabana estaban en manos de las oligarquías sabaneras y las vacas Holstein, pues los ganaderos Holstein pertenecían a esa clase. Entrar a la Holstein, pues yo entré y tuve la suerte de que entré, conseguí respeto de muchos ganaderos, entre esos del doctor Carlos Torres Noriega, que era de las ganaderías del Chacal, uno de los más prestantes ganaderos de la Holstein, y en el fondo, cuando yo empecé a salir a feria, él me decía, yo pues lógico, estaba empezando y sacaba terneritas, no vacas. Y entonces me decía María Eugenia y sus terneritas. Entonces yo ya empecé a sacarlas ya más grandes. Cuando ya crecieron y ya vacas, las saqué y le dije, doctor Carlitos, ya soy María Eugenia y sus vacotas. Esa es la historia al doctor Carlos Torres Noriega. Que en paz descanse, que lo quise mucho. Y él todavía, los hijos siguen con la ganadería. Los hijos siguen con la ganadería y una sobrina. Más que todo la sobrina es la que más tiene pasión por eso, los hijos pues le gusta el polo, bueno, no se han entregado como fue el doctor Carlos Viejo, pero la sobrina se ha seguido con su pasión y es la que está manejando la ganadería. ¿Quién creería que fue ese mentor que le enseñó o esos mentores que le enseñaron acerca de la genética? Bueno, yo primero compré una vaca sin conocer mucho de genética, pero entonces, como compré en ganaderías buenas, me inicié con ganaderías de alta selección, pues entonces empecé a aprender de ellos esa parte de la genética me apasioné, porque me gusta estudiar mucho la pedigrí y la genética de los animales cuando va a hacer un acoplamiento. Ok, doctora. Bueno, y entonces quiero que me explique un poquito también cuando ustedes importaron esas vacas de afuera, cómo fue el proceso, cómo fue la selección y a quién se las compraron. Bueno, nosotros las primeras vacas que se importaron, pues fue por medio de Carlos Arango y su hermano, que empezaron, fueron las vacas La Porsche y la Sucet, que traía en vientre a la sucesora, de las dos vacas más extraordinarias que ha habido en Colombia, y creo que considerado una de las vacas más importantes en Colombia. Doctora, ¿qué clasificación tenía esas vacas? Bueno, la sucesora murió muy joven por un problema de una sabañón en una pata, y entonces el doctor decía, ella fue 93 puntos, en esa época eso era mucho, hoy se consiguen, o sea, es como más fácil sacar una vaca excelente, anteriormente era muy difícil, y esa vaca fue considerada la sucesora, una de las 10 mejores vacas que han llegado a Colombia. Ella, pues yo compré, fue la madre, y venía en vientre la sucesora. La sucesora nació ya en mi finca. ¿De qué país venía? De Estados Unidos. ¿Cree que... Una del Canadá y otra de Estados Unidos, sí. Doctora, aquí dicen muchas personas que vienen de afuera que la clasificación de las vacas está por arriba, que en verdad debería estar un poquito más ajustada a la realidad. ¿Usted qué opina acerca de eso? Yo también pienso lo mismo, porque anteriormente era mucho más dura, o sea, se exigía más
en la clasificación, sobre todo las novillas. Aquí muy fácilmente hacen, no excelente porque no puede ser excelente, sino 88 puntos una novilla en primer parto, cosa que en Estados Unidos el promedio es por ahí 78 puntos en novillas. Y aquí ya están clasificando con muy alto puntaje, en verdad, todos los animales. Eso es preocupante porque claramente la clasificación es como un examen propio que nos hacemos nosotros y nos estaríamos casi engañando. Sí, eso es cierto. Yo considero que por eso no, cuando yo veo clasificaciones de las vacas de ahora muy altas, no es lo mismo. Anteriormente hoy hacen 95 y no sé, 96 puntos. Una vaca, hay vacas en Colombia 96 puntos y 95, eso no existía en esa época. La sucesora fue 93 puntos y porque fue considerada una de las mejores vacas que ha llegado a este país. Doctora, ¿y cómo fue manejar una ganadería siendo mujer? Porque claramente todos hemos visto que las ganaderías las suelen manejar los hombres y existe un montón de machismo en la industria y muchísimo más cuando usted inició. Sí, claro. Realmente, pues al principio, pues eran muy poquitas vacas ganaderas, Leticia Uribe, Teresita Uricochea, y para de contar, los demás eran puros hombres. Al principio no se nos creía mucho por ser mujeres, pero fuimos mostrando con nuestros animales, ya la presentación de nuestros animales demostraba que nosotros también habíamos entrado y habíamos aprendido mucho y sacamos grandes animales las mujeres. Bueno, ¿y qué hacía diferente a esa ganadería de la Indiana vieja? ¿Qué hacía diferente a las demás ganaderías con las que usted competía? No, yo realmente pues al principio pues decía, vino la Indiana pues comparada con los otros pues no se veía que fuera a poder competir con los grandes ganaderos que existían de momento, que habían grandes ganaderos. Pero la Indiana fue mostrando poco a poco en las exposiciones que ella y se fue respetando la ganadería. Es más, había una feria que era Expo Terneras y empezamos a ganar, era solamente terneras, o sea, hasta un año. Y empezamos siempre, nos la ganamos nosotros. Entonces el doctor Carlos Torres Noriega, que decía María Eugenia y sus vacotas, empezó a decir María Eugenia y sus vaquitas. Y sus vaquitas, María Eugenia y sus vacotas, perdón. Claro. Y ahora cuénteme por favor acerca de que usted les daba agua manantial en una sequía, que les llegó a dar a sus vacas agua manantial. No, a mis vacas no, a las terneras. A las terneras. Yo lo hice, pues lógico. La vaca, el agua, que en una sequía no había agua, y entonces del pozo profundo no había agua, sino que tenían que recoger el agua de la quebrada, de la laguna. Entonces yo a las terneritas, no a las vacas, pues les daba agua, usted quién le contaría que les daba cristal, pero solamente a las terneras de Salacunas. Impresionante, porque me imagino que el costo era altísimo. Pero peor era que se le muriera a uno un animal de esos de alta genética. Claro, me imagino, doctora. Bueno, ¿y cuántos empleados alcanzó a tener Ganadería La Indiana y más o menos cuántos litros oscilaba en un día? No, en cuanto a empleados, yo no manejaba con muchos empleados, yo creo que tenía alrededor de 4 o 5 empleados, pues yo siempre he tenido celador y más los empleados de día. ¿Y qué me decía? ¿Y cuánto llegabas a producir? ¿Cuántos litros producían más o menos sus vacas? Pues nosotros, ¿y cuántas vacas eran? Nosotros sí, nosotros producíamos alrededor de ¿qué? Se sacaban 1.500 litros y ordeñábamos 150 vacas. Pero entonces el promedio estaba un poquito... Pero es que 150, pero no todas estaban en ordeños. Okay. Más o menos, ¿cuántas tenía en ordeño? Alrededor de unas 100 o 110. Entonces ahí el promedio. Ya está el promedio, sí. Y bueno, a partir de toda esa experiencia que claramente la doctora tiene en el recorrido de los años, ¿cuál ha sido su peor error en el manejo de ganaderías de alta genética? No, el peor error mío es que me enamoro mucho de las vacas, las quiero mucho y desprenderme de ellas o mandarlas a matadero para mí es mortal. Entonces, claro que la longevidad de las vacas es importante. Hoy en día, porque usted mira, los americanos al tercer parto ya mandan la vaca a matadero, después del tercer parto. Entonces yo me apegaba a tenerlas mucho tiempo antes de mandarlas a sacrificar.
Es que, doctora, yo tengo la oportunidad de conocerla a usted hace muchísimo, muchísimo tiempo y a mí siempre me ha impresionado que usted a donde llega, los animales corren a saludarla, corren a que usted los consienta. Es impresionante el amor que usted le tiene a esos animales. Es una cosa de admirar y me imagino que su decisión de dejar de comer carne viene por ahí, ¿no? Pero mire, yo aquí vine una vez, yo llegaba, las novillas estaban en el potrero, había un gringo que vino a visitarme y veía que las novillas todas me llegaban se iban detrás mío y yo las consentía y las consentí, las rascaba y él se aterraba y dijo, las novillas no son esquivas. ¿Por qué? Porque estoy aterrado. ¿Cómo será que me dijo que me ofreció un trabajo? Véngase, deje esta finca y véngase para Estados Unidos y me maneja la ganadería, que yo estoy aterrada de ese amor de los animales por usted. Otra cosita me preguntó ahí. Sí, le pregunté que me imagino que ese amor por los animales fue la decisión por la que usted dejó de comer carne, ¿no? Sí, por eso, realmente, pues yo no como carne, no porque sea vegetariana ni nada, no como carne de res, ni pollo, ni carne de res sobre todo, ni cerdo, por el amor que le tengo a los animales. Esa fue mi Impresionante, decisión, doctora. ¿Y hace cuánto tomó esa decisión? como unos 10 años, 12 años. Bueno, ¿y Que ya cómo no le ha vuelvo a ido? comer. ¿Le afectó en la salud? No, no, ninguno, soy feliz comiendo eso. Yo no soy vegetariana porque como pescado. Sin embargo, a veces me quedo mirando el pescadito y no le puedo ver la cara porque me da pesar. Bueno, ¿usted cree que es imposible vivir de la ganadería y en especial de la lechería aquí en Colombia? Bueno, eso se ha vuelto en ese momento muy difícil, muy complejo por los costos de los insumos, por los costos de los empleados, por los costos realmente en comparación con el litro de leche que se ha mantenido muy bajo. Entonces me decía que sí Que sí es posible vivir de la lechería. decirle, pues yo pienso que pues hasta ahora uno ha vivido de la lechería, pues por lo menos en el caso de nosotros, que no tenemos más producción que pongamos de mi hijo en el cimental, que no tenemos más inversión, sino no tenemos otras rentas, sino la ganadería. Muy difícil cada día. Yo creo que él dice que si no vamos a producir nuestros propios subproductos de la leche, o sea, producir nosotros mismos los quesos, los diferentes ya subproductos que se sacan con la leche, es la única manera de sostenerse en la ganadería. O sea, a ver, yo siempre, a partir de las conversaciones que he tenido con las diversas personas, yo siempre he tenido en cuenta que siempre como que toca tratar de producir su propia comida uno en la propia finca y en la medida de lo posible también esa leche que nosotros conseguimos hacerla y procesarla y convertirla en un producto Sí. que es lo más esencial para el mercado. Sí, sí. Entonces, ¿cree que el sobrevivimiento de las ganaderías está migrar hacia esa pues combinación de la leche al producto final o hay alguna otra manera? Porque en verdad hoy en día Alpina nos está dando duro, Sí, ¿no? sí, no, por eso mi hijo mismo dice que si no procesamos nuestros propios productos, nuestra propia leche, si no la procesamos sin convertirlas en quesos, cuajadas, bueno, estamos próximos pues a terminar el negocio. En cuanto a que nosotros mismos produzcamos la comida, lo que pasa, bueno, eso va también, se está teniendo que convertir a hacer eso porque los costos antes se arrendaban tierras para producir comida y no las de las vacas, pero hoy día el costo de arrendamiento de tierras, sobre todo en esta zona de la sabana, es muy alto y entonces es muy costoso, no se puede, el pago de esas arriendos es muy costoso y por consiguiente tenemos que producir nosotros nuestra propia comida. Ahí me viene otra pregunta. ¿Usted cree que el futuro de la lechería está en el trópico alto o en el trópico bajo? Porque por lo que usted me acaba de decir, entiendo que podría llegar a estar en el trópico bajo, porque en el trópico alto producir ya está muy costoso. Sí, eso mismo vemos, pero ya en el trópico bajo se necesitan grandes extensiones, no como en la sabana o en el trópico alto que es más poquito, entonces se necesitan grandes extensiones y hay que medir qué posibilidad hay entre producir leche y sobre todo leche, pues tiene que ser grandes cantidades de animales, o sea, no puede ser con 100 vacas, sino que tienen que ser mucho más vacas de leche para que se haga posible. No sé, si en una gran extensión sea factible
y sea útil, o sea, hecho producir leche en el trópico bajo. Claro, doctora, y siempre la ganadería Holstein se va a mantener claramente en el trópico alto por su contextura y todo esto, pero siempre va a ser como la base para migrar al trópico bajo, ¿no? Pero lo que hoy en día se está utilizando mucho son los cruzamientos Sí. de la raza Holstein con razas menos lecheras, que se adaptan más al trópico bajo. Por eso por eso le compran a uno tanto los machitos Holstein para en el trópico bajo, para cruzarlos con sus vacas de otras razas y híbridas, con el fin de aumentar la producción de leche en el trópico bajo. Bueno, doctora, aquí ahí dice una pregunta que usted le decían, María Eugenia de Dundee. ¿Por qué es eso? Bueno, me aterró que me dijera eso porque pensé que yo solamente lo sabía. Y entonces, o en la Holstein, porque yo utilicé mucho el toro, me gustaba mucho el toro Dundee, que hasta lo utilicé también algunas vacas aquí en la Indiana Nueva, están servidas con el Dundee. Me gustaba mucho el toro, que aunque era un toro que da mucha fortaleza, muy buenas ubres, pero no era muy lechero, no transmitía con mucha producción de leche, pero uno cruzándolo con vacas de alta genética en leche, el cruzamiento, yo tuve las mejores vacas en producción de leche, que eran hijas del Dundee. Entonces eso que dicen que tiene que ser positiva en leche y positiva en leche, que no puede haber una negativa en leche, ¿sí? Me refiero, Sí. Siempre dicen, uno sí puede inseminar con un toro negativo en leche. Sí, claro. ¿Sí? Desde que la vaca y la genética de la madre sea de alta producción. Listo, Y me doctora. llamaban Mario Eugenio de Dundee porque yo inseminé mucho con el toro Dundee, porque me gustaba mucho, las vacas aquí dieron muy buena leche, y entonces en una feria yo inseminé mucho con el Dundee, me acuerdo tanto que en una feria les hice 1, 2 y los 3 primeros puestos eran 3 vacas Dundee, entonces decía en una vaca de Agroexpo, en una feria de Agroexpo, entonces, y yo inseminé mucho con el Dundee, entonces me decían en la Holstein María Eugenia de Dundee porque por mi pasión por ese toro. Bueno, doctora, ¿y qué avances en genética ha visto en estos últimos años que usted ha estado metida en el negocio? ¿Cuál ha sido así el avance en genética que más le ha impresionado? Que es la más que hoy en día como se pueden hacer pruebas en toros todavía muy jóvenes, ¿no? Entonces usted puede utilizar toros que todavía apenas están empezando a mostrar su productividad y utilizarlos en vacas, y entonces ese avance genético ha sido muy importante para la raza porque están utilizando esos toros que van a dar grandes buenos animales. Bueno, doctora, pasemos al segmento de las ferias. ¿Cuáles eran las ferias más importantes en su momento? Agroexpo, la feria de la ceja, a la feria que me importaba a mí. En la ceja siempre yo iba todos los años a hacer fuera de Agroexpo, hacen una feria anual. Y otra vaca, esa una feria que se llamaba, que era intermedia, que era zona Expo Terneras. Expo Terneras. ¿Y en cuál le iba mejor? ¿Cuál me iba mejor? Pues sabe que realmente me iban bien en todas, pero me acuerdo que en Expo Terneras un día me dijeron, esto no debe llamarse Expo Terneras, sino Expo Indiana, porque todas las que ganaban eran de la Indiana. Me imagino, doctora. Momentos de gloria de la Indiana Vieja, ¿no? Bueno, doctora, ¿y quién era esa competencia directa en la pista que usted decía, este siempre trae un ganado muy berraco y me podría estar ganando? Bueno, que competencia de los mejores expositores para mí era Carlos Herrera. Pues. Sí, y lo era en mi época también, es que Carlos Herrera es de atrás, de las generaciones anteriores. Hoy en día existe, bueno, estamos hablando de las viejas anteriores, Leticia Uribe, bueno, no tanto, ya era más producción pero Carlos Herrera y Carlos Torres Noriega eran los mejores expositores de la época. Carlos Noriega. Carlos Torres Noriega. Don Carlos Torres Noriega, ¿dónde tenía su ganadería? Aquí en Tenjo. En Tenjo. Me dice que anteriormente me dijo que ya no la está manejando la No, familia. la están manejando los hijos y una sobrina. Listo, doctora.
¿Cuántas vacas llevaban a una feria y más o menos cuánto personal tenían? No, yo en esa época yo llevaba 2 camionajos, siempre cuando viajaba iba casi 3 veces a Medellín y hasta Pasto, iba al Valle del Cauca. ¿Y qué personal llevamos? Llevamos por unos 5 personas o 6 personas para que nos acompañaran en la feria. Doctora, y quiero saber cuáles eran esas 3 vacas que usted adoró y fueron sus favoritas en pista. Pero la POS, La la Porsche, sucesora y la Olivia. la Olivia. Cuénteme un poquito más de esas vacas, su genética, su producción, porque yo sé que usted debe tener todavía esos números muy claros, porque usted le tenía un gran amor a esas 3 vacas. Bueno, la POS es una vaca Starbucks. Diego decía que era la mejor vaca, aunque siempre competía con la sucesora y hacían primero y segundo puesto, pues para el campeonato. La Porsche, Diego, mi hijo, decía que era la mejor vaca de las 3, porque ella me duró muchos años. ¿Cómo será que Diego me dijo que por qué no le hacía una estatua, porque no la mandaba, o la disecaba, porque yo ese amor por ella? La sucesora sí murió por un sabañón muy joven, por un descuido, por ser quien es, como decía el doctor. Murió porque él no se atrevió a quitarle la pezuña porque era la sucesora. Y la Olivia, que fue la última gran campeona nuestra, que era la Olivia fue la última gran campeona y la última exposición que yo fui. Cuéntenos de esa última exposición. Pues, pues esa última exposición no llevé sino la Olivia, vaca, y una ternerita y unas terneritas. Y la historia es que yo estaba ya para entregar, ya acababa para entregar mis vacas o vender mis vacas. Me fui con esa vaquita y llegué a Agroexpo y entonces iba allá en un rincón. Antes la Indiana era con 10, 15 animales y apenas iban 4 animales. Y pasó un señor que no conocía, me acuerdo, con un sombrero y me dijo: oiga señora, he caminado por toda la feria. Y hoy le digo que la mejor vaca, la campeona la tiene usted, y mostró la vaca. Y es la única vaca que trae. Bueno, Esa es la doctora, ¿y historia. esas vacas, qué pasó con las hijas? ¿Quién las tiene? ¿O dónde terminaron? La sucesora, su papá tiene aquí en la Indiana Nueva, tengo la descendencia, mucha descendencia de esa vaca. Esa de la sucesora. Y las mejores vacas, por eso me dicen María. Por eso me dicen, porque todo que esa es hija de la María E. Porque la sucesora me dio una vaca que llamaba María E, que le puse María E. Y esa vaquita, yo sé después la novilla, se la vendía aquí a la Indiana Nueva. Y hoy en día, en todas las aspiraciones, y ahí está la realidad, las vacas de más alta clasificación que hay en esta finca vienen de la sucesora. Sí, eso parece, uno va por los potreros, uno pregunta, ¿de quién es esa? Esa es la María De E. la María E. Eso dice Víctor y se ríen de mí, pero él le dice: Víctor, es la verdad. Mire la verdad, cuando viene el doctor que 94 mundo que es muy buena, ¡oh, qué vaca tan berraca! Viene la María E. Entonces se ríen de mí porque dicen todo es de la María E. Sí. Eso sí es cierto, Sí. pero eso sí se la compro. Doctor, ¿y qué pasó con esas vacas que usted tenía? ¿Las vendió? ¿A quién se las Sí, vendió? bueno, yo cuando tuve que tomar la decisión de vender mis vacas, porque ya tenía que entregar la finca, vender la finca porque tuvimos un problema económico y tenía que vender la finca para poderle pagar al banco. Vino un señor que se llama Anastasio Ortegón. Anastasio Ortegón es de Boyacá. Él llegó aquí a la finca y llegó y se enamoró de mis vacas y se las vendí todas. Todas, se las llevó, solamente me dejó 3 terneras, que entre esas está, porque también me dio pesar verme llorando ahí, me dejó 3 terneras. De esas 3 terneras me quedaron, las 3 terneritas son hoy, una hija de la María E, una que hoy tiene su papá, aquí en la Indiana Nueva, y la Jimena, que también la compró una hija de la Jimena, la compraron en la Indiana Nueva y hay descendencia de ella. ¿Y alguna vez ha vuelto a hablar con el señor que se los compró? El señor vive en Boyacá, en Chiquinquirá. El señor sí me llamaba, pero el señor murió ya. ¿Y no le gustaría algún día volver a ver toda esa genética que usted le vendió, porque tenía que ser la mejor Sí, o de las mejores del país? Sí, lo que pasa que
Él se enamoró de las vacas, pero no era esa genética se perdió porque él no era como muy, hemos dicho, enamorado o desarrollado la parte de genética, de pedigrí, no era tanto, entonces esa genética se fue perdiendo, se fue perdiendo. Solamente de esa genética está la que quedan aquí en la Indiana y algunos embriones que tiene Álvaro Durán, que me compró embriones que vienen de esas vacas. Bueno, doctora, cuénteme qué pasa en su vida después de que usted vende su finca y su ganado. Yo tengo entendido que se va a Cartagena. Sí, cuando yo vendí mis vacas, pues el señor me las pagó me lo pagó en un talegado de billetes. No me dio un cheque ni me dio nada de eso, me dio un talegado, una bolsa llena de billetes. Era un campesino para Boyacá. Yo vuelta a nada, le dije le dije, cuando, no, le vendí las vacas, me dio el talegado de billetes y me fui. Me acuerdo que yo tenía un Jeep, siempre he tenido Jeep. Me fui a Nissan y dije, vengo a vender las vacas porque no soy ganadera. Ya no soy ganadera. Entonces, no, señor, usted tiene un toro, como siempre llevaba, usted tiene un carro muy bueno, no lo venda, espérese ya. Bueno, me fui para mi casa, cogí ese talego, o ese costal lleno de billetes y lo tiré para había como una bodeguita ahí en el garaje y lo tiré ahí. Y después, no quería ni verlo, y después, un día yo en esa depresión, decidí irme para, decidí irme para Cartagena porque estaba vuelto a nada. Bueno, escogí un apartamento que estaban arrendando por el periódico, si no conocía el apartamento, y me fui para ese apartamento, lo alquilé por teléfono, no conocía el apartamento, llegué, y lo primero que veo cuando entro a ese apartamento fue un cuadro grande de unas vacas Holstein. Sí. Y luego entro al otro cuarto, otro cuadro de vacas Holstein. Y decía, Dios, yo vengo a olvidarlas y usted me las pone al frente. Si yo me vine a Cartagena a olvidar las vacas y usted me las pone al frente. Un día se me quedaron las llaves. Me iba a la playa, yo sola, ya viviendo en ese apartamento, en esa tristeza. Me fui a la playa y cuando me fui, se me perdieron, se me refundieron ¿cómo se llama? No encontraba las llaves y volví. Bueno, entonces me volví, no encontré las llaves en la playa, entonces me volví y me tocó llamar a un cerrajero. Entonces cuando llamaron al cerrajero, entró y me abrió la puerta y me dijo, ¿usted es ganadera? Porque usted vio las fotos al frente de las vacas Holstein. Y sí, yo fui ganadera, pero ya no soy, porque yo no soy ya ganadera, yo vendí mis vacas. Entonces me dijo, mire, con lo que usted sabe, yo era un ganadero italiano que se ha venido del Ecuador, cuando la recesión de los bancos, y llegó acá, usted, mire, con lo que usted sabe, y lo que yo, los amigos que yo tengo en este medio, quédese aquí y ponemos un negocio, que usted, con lo que usted sabe y lo que yo tengo, lo que yo sé, o sea, con mis experiencias con mis amigos o las vinculaciones que tengo, montamos, pero no se vaya para Cartagena, montemos un negocio aquí. Y entonces así no fue, yo me quedé en Cartagena, pero cambié de barrio, me fui para la salida, no ya para esos apartamentos, me fui para la salida de Cartagena, ya me fui por una casita y allá me quedé y me separé del señor que me ha dicho tanto que me quedara a trabajar allá con él. Y doctora, ¿por qué no terminaron haciendo ese plan a futuro? ¿Qué pasó? No, yo no sé, ya después duré un tiempo en Cartagena y un día por ahí tenía los negritos y ahí me acompañaban, me mandaron los perros que yo tenía aquí en esta casa y me fui para allá. Entonces un día mi hijo me dijo, véngase María Eugenia, véngase mamá, mi hijo, que yo no se quede aquí sola, que usted ya camine, nos vamos y vino y me recogió y me fui. Pues yo llegué allá con un perico nomás, y yo sola en una jaula y yo sin nada. Él me llegó y me recogió y me trajo nuevamente a Bogotá. Y de regreso a Bogotá, ¿cuánto tiempo pasó para que usted se volviera a vincular a la ganadería? ¿Y cómo fue esa vinculación? A vincular cuando yo volví de Bogotá, pues de Cartagena después,
llegó un día y tuve la necesidad, pues, pues, me tocaba vender esta finca. Sí. No, había vendido las vacas, pero no la tierra. Entonces tuve que vender la finca y entonces me llamó, me puse un aviso de venta de fincas. Cuando un día llegaron unos señores, un señor me dijo, ¿está vendiendo la finca? Y dije, sí, es que nosotros somos los vecinos y conocemos la tierra, ¿en cuánto la vende? Me acuerdo que ya había montado un negocio de enolaje, las primeras pacas de enolaje que se estaban haciendo. De enolaje, esas bolas que se están haciendo. Entonces nosotros habíamos montado, con práctica de esa habíamos montado el negocio de hacer pacas de enolaje. Y entonces me acuerdo tanto que, bueno, entonces un día llegaron allá a esa oficina que yo tenía de enolaje, unos señores. Y llegamos y dicen, nosotros somos, ¿usted está vendiendo la ganadería, la finca? Y yo, sí, estamos vendiendo. Yo, pues resulta que nosotros estamos interesados en ella. Y resulta que esos señores, pero no me querían decir quiénes eran. Fuimos al segundo piso y me dijo, no, es que yo estoy interesado, hicimos ta. Y me convencieron un momento, hice el negocio en nada, en una hora. Esos señores eran los que soy hoy dueños de esta tierra, que se llamaba, que era Florencio Vargas y su querido padre. Pues sí. Pero doctora, porque yo la parte de la historia que tengo de parte de mis papás Sí. es que fue muy difícil llegar a usted. Era muy complicado que usted vendiera la Indiana. Que ellos la intentaron buscar y usted dijo, no, eso es que van a tener para comprar esa finca. Sí, porque yo vi unos tipos que llegaron allá y que me iban a ofrecer por la Indiana. Entonces yo dije, no, esos que van a tener plata con que comprarme la finca. Ellos no se presentaron con quiénes eran. Sí. Entonces, porque no querían que supieran quiénes eran, porque iba a hacer el negocio. Y entonces yo dije, esos tipos que van a tener con que comprarme la Indiana. Pero de todas maneras, entonces un día, bueno, llegaron allá y dijo, no, negocio hecho. ¿Cómo será que mi hijo secretario vendí la Indiana? Con todo lo que vea dentro de la Indiana, menos un burro, la burrita y la zorrita nomás. Porque yo tengo entendido que si usted no vendía la Indiana, automáticamente el banco se la quitaba. Eso es verdad, pero a mí me fueron queriendo, yo tenía que vender la Indiana, yo no quería vender la Indiana por nada del mundo, pero los mismos empleados de allá, del banco, cuando yo fui un día a visitarlo, decían, nosotros no pensamos que usted vendía la Indiana, cuando yo ya voy a hacer el traspaso para pagarles. Yo no pensamos que doña María Eugenia, no, esa doña María Eugenia no vende la tierra, no vende esa con ese amor por la ganadería, no es capaz de vender la tierra, y yo realmente la vendí, porque era la única forma de poderle pagar al banco. Claro. ¿Y usted alguna vez había visto a mi tío Florencio? Porque él fue el verdadero intermediario para poder comprar la finca. Sí, yo sé. ¿Usted alguna vez había visto anteriormente a mi tío Florencio? Pero Diego, mi hijo, dijo un día, yo vi esos señores que fueron a la finca una vez en una feria, antes de vender la Indiana. Yo lo vi a esos señores que estaban en la finca los vi en la finca, en la feria. Esos son los señores que usted dice, mamá, que no tienen nada con qué comprarlo. Esos son uno de esos señores Vargas, porque mi marido sí los conocía, yo no. Sí, yo tengo entendido que mi tío Florencio y don Diego, que es su esposo, tuvieron, pues no sé si negocios, pero sí tuvieron una relación anterior. Sí, claro. Y fue por eso que pudimos comprar la Indiana. Si no, estaríamos por ahí en otro lugar. Sí, claro, así fue. Cuando ya fueron a la finca y supimos que le dijimos, mire, los tipos, porque es que primero mandaron unos tipos, no se aparecieron ellos, mandaron a esos tipos a ofrecer para que no nos diéramos cuenta que eran ellos, porque Diego los conocía, a Florencio. Entonces mandaron otros tipos, pero cuando Diego los vio allá hablando, Diego dijo, papá, esos son los señores esos señores que estaban ahí son los que están hablando con esos señores que usted conoce. Entonces, por eso supo que era Florencio. Ok, doctora. Bueno, pasa el tiempo, mi papá esta finca en verdad la quería. Él, cuando piensa comprar esta finca, él en verdad estaba buscando una casa para descansar. Él nunca pensó entrar a la ganadería. Usted, tengo entendido que viene un asado
y terminan pues haciendo un tipo de negocio para que usted nos ayude a crear lo que hoy en día es la ganadería, la nueva ganadería La Indiana. ¿Cómo fue eso? Pues yo, no sé, me invitaron aquí a esta casa, a esta casa, a un asado, como dices. Y resulta que yo miré allá, yo cuando entré vi que estaban dándole de la leche a las terneritas. Y era un tipo ahí con un palo ahí espantando las niñas, le daban la leche a las terneritas y las tenían afuera. Todas se mamaban porque no las tenían separadas. Y vine y le dije a Víctor, le dije, Víctor, no vaya a dejar, no tenga ese señor no sabe, traiga una persona que les pueda escoger, pueda hacer las cosas bien. Entonces Víctor me dijo, ok, doña María Eugenia, pero ¿qué es lo que también dice? Y búsquese otra persona. Entonces Víctor me llamó y dijo, mire, me llamó al poquito tiempo y me dijo, doña María Eugenia, ¿por qué usted no se quiere venir a trabajar conmigo? Y Diego me dijo, no se le ocurre, mamá, irse a trabajar. Si usted se ha pegado tanto a esas vacas, para que después usted vaya allá y ellos vendan la finca y vuelva a sufrir. Ahorita sufrió con la venta de la ganadería y vuelve y se apega a esas vacas porque yo la conozco. Mi mamá se vuelve a pegar de las vacas y entonces viene el problema, ya después otro sufrimiento. No vaya a trabajar. Yo, sin embargo, con ese amor mío por las vacas, me vine. En contra de lo que Diego me decía, me vine y empecé a trabajar en la Indiana. Me acuerdo que hasta encontré los papelitos donde yo anotaba cuánta leche. Por aquí sí no venía a la casa porque me producía mucha tristeza. Sí. Pero entonces allá arriba, sé cuánto, acá, yo le ponía la cantidad de concentrado a cada lado, para que la muchacha viera y le echara, porque era así, no así como ahorita que es automático, echar las tacitas de concentrado. Pues eso, sentí mucha tristeza, pero bueno, aquí llegué y aquí me quedé. Y mire cuántos años llevo. Aquí sigue, doctora, afortunadamente sigue. ¿Cuántos años llevo trabajando aquí? Y me decía que usted le da tristeza venir a esta casa. ¿Esta casa usted la habitaba constantemente o se iba a Bogotá? Yo en esta casa viví como 20 años. Yo en esta casa me quedaba aquí todos los días. Yo no subía y bajaba. Volví a subir fue cuando empecé a trabajar con usted, que subí y bajaba, pero yo cuando vivía aquí todo el tiempo. Si acaso iba de golpe a Bogotá, pero yo era completamente, vivía aquí sola. Mi marido venía los fines de semana y me acompañaba, pero se volvía y el domingo por la tarde se volvía otra vez y yo me quedaba todas las semanas aquí. Le dio muy duro la remodelación de esta casa, porque claramente esta casa era totalmente diferente a lo que es hoy en día, pero le dio muy duro. Pues sí, no me gustaba venir a esta casa. Ajá. Y realmente pues sí, hay muchas cosas. Yo recuerdo la casa mía, cómo era todo, como aquí en el centro había una fuente donde yo tenía pescaditos, aquí, bueno, muchas cosas y la decoración claro que está en las mismas habitaciones, el mismo baño, el mismo cocina, y aquí el comedor y la sala. Pero pues La distribución la es distribución parecida. es muy parecida. Esto sí está, el centro sí está muy cambiado. Yo tenía una fuente, aquí había teja, había entrada la luz, y aquí era una fuente que salía agua y un patiecito interno y era lo único que así, lo demás pues es casi lo mismo, pues con su decoración un poquito diferente, pero muy diferente, pero sí. Y en términos de infraestructura, hacia donde ordeñamos, tenemos la comida, ¿qué tantos cambios han habido en términos de infraestructura hacia allá? No, la sala de ordeño es la misma. Los establos son los mismos. El establo allá sino que yo tenía división para que las vacas, una vez establada el ganado, entonces pudieran quedarse adentro, eso no. Pero sí pues aquí se conservó esa misma estructura. La casa de la esquina, de allá donde vive un empleado, también es en el mismo sitio. Y la casa donde vive el encargado también es el mismo sitio. Lo que se ha hecho fue la bodega La bodega que yo tenía en el Sí, establo, sí. donde tenía las vacas especiales, donde dormían las vacas, yo llamaba las vacas especiales. Y ahí entonces la convirtieron en bodega y la oficina era la misma, solamente que que ustedes pusieron la escalera por fuera, yo la tenía interior. Lo demás es como siguiendo la misma línea. Claro. ¿Y cómo fue construir una ganadería otra vez desde cero? Pues mire, yo llegué aquí y Víctor había comprado unas vacas que había comprado a alguien, se las había comprado antes de yo llegar. Y yo llegué aquí y yo vi y le dije, Víctor, mire,
venga para acá, vamos a hacer un chequeo, vamos a traer un veterinario. Entonces trajimos el veterinario. Y entonces, quiero ver quiénes están cargadas, quiénes están vacías, y ahí ya le dije, y elimine unas vacas, y compre, y empiece con una genética mejor. Entonces así fue, fuimos y tenemos el veterinario, pues las vacas que me acuerdo de la Petra, habían 3 vacas rojas que tal vez eran las únicas que dejé. Lo demás le dije, véndalo, Víctor, eso no es para usted, y vamos a empezar a comprar de a poquito, pues no empiece con mucho, empezamos poquito porque yo tengo, primero que no hay pasos, nada, hay que empezar a sembrar poteros, hacer los pastos, y entonces y vamos a ir comprando de a poquito en las 3 ganaderías que le cuento, que fuimos donde Carlos Herrera, donde Leticia Uribe, donde Álvaro Urán, y compramos de a poquitos, y donde los Sarmiento. Y cuénteme esa historia que a veces yo le escuchaba a mi papá, que cuando fueron a donde don Carlos Herrera, ustedes iniciaron a escoger y don Carlos Herrera, pues desde la percepción de ustedes, creía que nosotros no éramos capaces de comprar ese ganado. ¿Cómo fue ese día? Bueno, así fue. Él me dio, bueno, terminamos, la miramos, entonces dijimos esta, esta y esta, ¿no? Y no te dejó escoger entre todo. Y entonces le dimos esta. Entonces él se fue para su oficina y dijo, bueno, le puedo vender estas, estas y estas, como 7 animalitos, no más. Y entonces estas, de las que escogimos. Pues no escogimos muchas, porque yo le he dicho a Víctor, no escoja tantas. Y entonces le puedo vender esta, esta y esta. Y entonces nosotros, pues así fue, nos hizo una oferta, yo todavía guardo la hojita donde él se la ha demostrado, donde él me dice, esta tanto, esta tanto. Me acuerdo que ese entonces una vaca valía 5 millones, 5 millones y medio. Ajá. Una vaca, una novilla, una vaca. Entonces cogimos 5, 6 o 7 animalitos. Y bueno, esas fueron las que le compramos. Alguna se devolvió porque no aparecía como el mismo número de la que escogimos, pero lo demás, una de las ganas, así fue como escogimos las primeras vacas. Después fuimos a donde Leticia Uribe, con ella hay que decirles, ella nos mandaba el papelito. También escogimos esta, esta y esta, y entonces ella nos mandaba en una hojita escrita, esta vale tanto, tanto, ella no decía nada. Esta se la vendo, y ponía en el papel, y si usted le daba 100.000 pesos menos, no se la vendía. Ella decía 5.500.000, había que pagar 5.500.000. No, y yo tengo entendido que ella tampoco dejaba mucho que uno eligiera, ¿no? Ella le escogía un grupo. Sí. Y entonces uno sobre ese grupo escogía, sí. Ok. Y también tengo entendido que doña Leticia, por ejemplo, no hacía negocios con gente que tuviera dinero sucio. Sí, ¿Cierto? claro. Pues, esa es la verdad. Ella decía, ella me quiso mucho, ella, tratamos de ser grandes amigas. Hoy en día la añoro mucho porque hoy me hace mucha falta Leticia. Me fui apegando, ella viene, su origen también es santanderiano. Y su papá era santanderiano y su mamá era pereirana. Por eso decía que era el mismo cruce de mis hijos, santanderiano por pereirana. Ella sí era muy, por eso decía que allá había, que a mí me dijeron, llegaron de Leticia, hay que ir, pero en gala, en vestido de gala, porque llegaron de Leticia no es fácil. Claro. Sin embargo, tal vez por mi amor por las vacas, ella fue cuando, que ella no vendía, sino iba y visitaba primero la finca y conocía cómo era el manejo y cómo era la persona. Pero ella desde el principio, como yo no la conocí el día que fui a visitar la finca. Ella como que desde un día se encariñó conmigo, o no, tuvimos una atracción de las dos, que fuimos grandes amigas. Y un día me acuerdo que en una feria dijo, el alumno le ganó al maestro. Cuando cuando me vio en una feria sacando las vacas, dijo, ay, María Eugenia, el alumno que era yo, le ganó al maestro que era ella. No, y me imagino que ella tenía, yo tengo entendido que la ganadería de doña Leticia viene muchísimo tiempo atrás, De toda la vida, ¿no? sí, de toda la vida. Muchísimo tiempo atrás. De toda la vida. ¿Sigue? Sí, toda la vida la sigue, ella murió y tiene en este momento una señora, ni siquiera la señora que tenían, tienen otra señora que le maneja la finca, el doctor Molano, es el veterinario que era desde la época de Leticia Uribe, pero ya no es lo mismo. El amor de Leticia por esa ganadería era tremendo, tal vez por eso nos entendimos. Doctora, ¿en qué nivel de 1 a 10 pondría hoy en día nuestra genética? ¿La de ahorita? Sí, la que tenemos hoy en día. En un 8. En un 8. ¿Qué nos falta para el 10? Siempre nada es perfecto. Llegar a la perfección no existe, pero sí, si seguimos manejando, que no vayan a cambiarme, pongamos el estudio de los acoplamientos, de los toros que se deben escoger.
que hoy en día pues estoy limitado un poco porque el que compra el semen es su papá, entonces me toca cogerlo y ponerme hasta analizar toro por toro con qué puedo acusar tal vaca para que no va a ser un inbreeding, para que sea, pero de todas maneras pues hay que mantener ese nivel de buena genética, que yo no, lo que miro no es tanto feria, la vaca de feria sale. Yo lo que le busco son las cualidades. Yo no es que esté buscando toros para elegir para vacas de feria. Yo es que busco que den fortaleza, ubres, capacidad, que son los tres factores que busco en los toros. Fortaleza, ubre y capacidad. Y en eso busco la genética. Si sale la disposición, pues sale, pero no es que esté buscando vacas de exposición. A mí me parece muy impresionante que nosotros tenemos una genética tan sólida que inseminamos y sale un gran animal sin nosotros estar planeando tener ese gran animal. ¿Cómo se llegó a tener eso? Porque eso se debe a que lo que pasa a mí es que ya hay una genética estructurada, ya hay una genética formada, y siempre hemos también seguido buscando buenos animales, pero de todas maneras lo que ya está ahí está hecho, ¿no? Y entonces ahora pues hay que seguir manteniendo una buena inseminación para tener buenas vacas, pero está muy bien. Si usted fuera a comprar hoy en día ganado desde cero, Holstein, ¿cuáles serían esas 5 o 4 ganaderías a las que usted iría? Sí o sí, las que están hoy presentes. Yo iría donde Carlos Herrera nuevamente. Yo iría también en la genética que dejó Leticia. Yo iría donde este señor de Medellín, en Medellín, Carlos Arango y otro señor que se me escapa, que me ha gustado mucho la genética, y también la de Colganados, me ha gustado la genética, que Colganados inició también con embriones nuestros. Cuéntenos un poquito acerca de cómo Colganados inició con sus embriones. Ellos vinieron aquí, ellos lo dicen, ellos llegaron aquí y me compraron unos embriones. Posteriormente le compraron a Álvaro Durán también embriones que venían de vacas de la Indiana. Por eso ellos siempre que se encontraban decían, es que nosotros iniciamos con la ganadería con la Indiana, la genética nuestra de atrás viene de la Indiana. Es que es muy buena genética, ¿no, doctora? Sí. Venga, doctor, ¿y no vendría aquí a comprar? ¿Quién? Usted, si usted, doctora, quisiera volver a comprar ganado, no mencionó ganadería la Indiana, ¿cómo así? No, porque ya estoy aquí, pero yo sí quisiera vender. Claro que yo hoy en día, ¿sabe qué? Pienso gozar la Indiana. Sí. Y gozar las ferias y gozar mi actividad del campo. Pero yo iniciar una nueva ganadería ya en estas horas no lo haría. Yo estoy al lado de Diego, mi hijo, con el Cimental, y ahí lo acompaño en lo que él está haciendo por la raza. Vivo en la finca, vivo aquí. Y entonces me gozo la ganadería de la Indiana. Pero siempre vamos a estar nosotros para usted, porque muchas gracias. Personalmente yo sé que sin usted gran parte de esto no existiría. Esto mucho se debe a usted, porque usted es una mujer muy guerrera y con mucha visión y muchísimo conocimiento acerca de genética. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con mucho amor y pasión por la ganadería. Bueno, doctor, ahora vamos a unos consejos. ¿Cómo saber qué tipo de animal comprar? ¿Cómo saber qué tipo de animal comprar? Bueno, yo sí voy a escoger un animal, le miro la parte de pedigrí. Lo que veo también, la genética que tiene ese animal, eso miraría más que todo. Y el animal que estoy viendo, todo lo que viene atrás iría yo a buscar en un animal. Listo, doctora. ¿Qué medidas sanitarias debe tener para adquirir una vaca? Porque yo siempre he escuchado, en especial de usted, que si uno puede comprar la vaca, puede tener el dinero, pero si no sabe cómo criarla, cómo mantenerla, se va a tirar la vaca. Sí, entonces, claro. ¿Qué consejos yo digo que primero que siempre que vaya a comprar una vaca tiene que ir a otros que sean libres de brucela y tuberculosis. Eso es muy importante, sobre todo está iniciando una ganadería, es comprar animales que sean libres en la parte de sanitaria, que sea libre de brucela y tuberculosis. Y en la parte de crianza sí tienen que saber criar, tienen que traer una persona que les enseñe, pues si estoy iniciando, cómo criar. Bueno, a mí me parece que la crianza es lo más importante, por eso yo molesto mucho con la crianza, y voy diciendo que la crianza, y lo que más me apasiona es la crianza. Para poder tener una buena vaca tengo que haber tenido una buena crianza. Sí, me acuerdo que hace
ya un año que le bajamos al concentrado Oh, y casi se nos infarta la doctora Mm. en las terneras, casi se nos infarta. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, el concentrado en esas primeras etapas? pues sí, lógico, es muy claro, por eso es que hay mucha gente que da solamente en la crianza, Es muy importante porque es el desarrollo del animal, las necesidades, tanto por eso es tan importante tener una buena calidad de concentrado en los animales de salacunas, y una vez que salga de salacunas también seguir con ese concentrado y seguir siempre y dándoles, yo por mí les daría hasta concentrado hasta, y así debe ser, hacerlo hace Diego, hasta que crían. Ok, doctora. Tiene que escoger una de estas dos. ¿Qué es más importante? ¿La comida o la genética? ¿La comida que se les da o la genética? Yo creo que tienen que estar unidas las dos. Tiene que escoger una. No, No puede. no puedo. No, porque si usted no tiene una buena gente y no le da comida, pues se le vuelve una garra. Y si tiene una mala, no tiene genética, pues ¿para qué le sirve? Claro, doctora. Bueno, toca ser un buen agricultor para ser un buen ganadero. Eso Una es de esas cierto. frases más memorables que yo le he escuchado. Explique y hable un poquito acerca de esa frase. Que tiene que primero hay que ser agricultor antes que ser ganadero, claro, porque es que como uno siendo agricultor sabe qué tipo qué tipo de forraje se tiene que sembrar, uno tiene que aprender a producir buena comida como alfalfa, hacer buena comida para poder alimentar a sus animales. Por eso dice que uno primero tiene que aprender a ser agricultor y después ganadero. Listo, doctora. Muy importante su mensaje que nos acaba de dar. Y ahora dime los 3 tips para el éxito de una ganadería. ¿Los tres qué? Los 3 tips o los 3 conceptos esenciales para tener una ganadería exitosa. Crianza, genética y entrega. Y entrega. Listo, doctora. Muchísimas gracias por este momento que nos ha dado y espero tenerla muchísimo tiempo más porque es una mujer de la que hemos aprendido un montón. No solamente mi papá, mi mamá, yo, mi hermana, todo el mundo, sino en general toda la ganadería. Muchas gracias a de Colombia. ustedes porque me dieron la oportunidad de seguir viviendo en este tipo de canal aquí, y mientras ustedes me lo permitan, seguiré para llegar a ustedes, a esta raza, a esta ganadería. Muchas gracias por ese apoyo que me han dado. Bueno, listo, doctora. Entonces nos veremos de pronto en alguna otra entrevista y si la quieren contactar, ¿cómo hacemos? Por medio de ustedes. Listo, doctora. Entonces que nos escriban a las redes sociales por si algún día quieren hablar con la doctora María Eugenia, que es una de las señoras más importantes en el gremio, claramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Listo.